28 personas tengo aquí en mi lista. Ok. Nosotros ya habíamos visto que hay células inmunitarias que se encargan de reconocer a los patógenos, ¿verdad? Y de alguna forma llevarlas, bueno, primero reconocer y luego llevarlas a los lugares donde se forman las respuestas inmunitarias. Ustedes ya conocen algunas de esas tipos de células. Sin embargo, los mecanismos por los cuales las células funcionan son más complejos, porque como esta célula sabe que como esa célula en anaranjado sabe que esas células en verde son patógenos, ¿cómo sabe que son patógenos? Y cómo sabe que al reconocerlas tiene que irse hacia un ambiente impacto. Es como que un poco complejo de entender, ¿no? Habíamos visto que hay dos sistemas de protección, el sistema innato y el sistema adaptativo. El sistema innato se refiere a las cosas que tiene el individuo antes siquiera que él esté en contacto con una infección posible. Ya están listas para actuar. Y estas pueden ser barreras físicas, barreras químicas y barreras celulares. Estas barreras en realidad a mí no me interesa que se las aprendan como tales porque son complejas también. Cuando una barrera es una barrera física y cuando una barrera es una barrera química o cuando es una barrera celular es complejo porque algunas células producen sustancias químicas. Entonces la barrera que es química o es celular, ¿no? Y algunas células están en barreras como la piel, entonces ahí es una barrera celular o es una barrera física, es un poco complejo. Sin embargo, así más o menos se puede reconocer. Lo que sí es cierto es que la respuesta cuando un patógeno penetra al individuo, cuando ya pasa las primeras barreras físicas, como son la piel, es muy rápida. Ya no es un poco, ¿no? Cuando se hace una herida a un animal, se hace una herida, eso en los pocos minutos tiene una respuesta. Hay ciertos... Raúl, si no me puedo concentrar por tu perro, luego voy a tener que salirse porque es un poco es un poco inquieto igual que su dueño. Algunos patógenos, también habíamos visto, tienen mecanismos, por eso son patógenos, de evadir las barreras naturales del cuerpo. O sea, hay patógenos que son tan potentes que si tú te lo pones aquí en la piel, es capaz de penetrarla. Y la piel fue diseñada por evolución para proteger o evitar que los patógenos penetren. Pero hay patógenos que son tan potentes que penetran, ¿no? Y esto, una vez que esos patógenos logran atravesar sus barreras, entonces estas barreras naturales, entonces se desencadenan las barreras, digamos, adaptativas o dirigidas contra ese patógeno. También habíamos visto que la inmunidad innata es muy antigua, de hecho está presente en casi todos los organismos, vertebrados y inclusive en algunos invertebrados todavía está presente porque es un mecanismo evolutivo muy antiguo. La especificidad de la inmunidad innata y de la adaptativa es diferente. También habíamos visto un poco en ese primer capítulo introductorio, ¿verdad? Habíamos visto que la especificidad de la inmunidad innata se da, digamos que, relativamente laxa, es decir, la inmunidad innata puede reconocer antígenos extraños de los propios, nada más. Sin embargo, la inmunidad adaptativa tiene una especificidad mucho más alta. La inmunidad adaptativa puede discriminar entre antígenos extraños y propios, pero también puede discriminar entre antígenos extraños
de otros extraños. Es decir, la inmunidad innata solo dice, este es un cuerpo extraño, no le importa si es un virus, una bacteria o no. Contra todos actúa de la misma forma. La inmunidad adaptativa dice, esto no es propio, pero aparte esto es una bacteria, esto es un virus o esto es un virus. Es mucho más elevado. Los receptores también son diferentes, porque los receptores de la inmunidad innata reconocen cosas muy generales, son muy comunes presentes o muy comunes a todos los patógenos. No sé si eso lo logren entender ahora, pero los receptores de la inmunidad innata lo único que hacen es reconocer cosas que no son propias, nada más. Mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa son tan específicos que pueden inclusive adaptarse para reconocer moléculas específicas no solo de un patógeno extraño, por ejemplo un virus, sino pueden reconocer la especie de virus o la cepa de virus. Es verdaderamente preciso. Es lo que les comentaba el otro día. ¿Por qué se enferman cada semestre de gripa? Si ustedes ya tienen anticuerpos contra el virus de la gripa. Es que el virus de la gripa va variando en unos pocos aminoácidos de las secuencias de sus proteínas y eso hace que los anticuerpos que ya ustedes tenían son tan específicos para esas cepas, ya no sean reconocidos. Pero en este semestre, cuando se enferman el virus de la gripa, con el virus de la gripa, se generan anticuerpos específicos para esas cepas. O sea, la inmunidad adaptativa es capaz de hacer eso. La inmunidad innata no. Simplemente dice es el virus de la gripa, es el virus de la gripa cada vez que se enferma, que se encuentra frente a él. La distribución de los receptores también es un poco distinta. Son más o menos los mismos receptores distribuidos en todas las células para inmunidad adaptativa. Sin embargo, los receptores de la inmunidad de la inmunidad innata, pero para inmunidad adaptativa no, porque ahí los receptores se van formando específicos para cada una de estas, de este patógeno nuevo. Y parecido un poco a la especificidad, la capacidad de distinción entre lo propio y lo ajeno, para la inmunidad innata, acuérdense que distingue entre propio y extraño nada más, mientras que la inmunidad adaptativa distingue entre propio y extraño, pero entre extraño y extraño. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco para describir con más detalle aquello que ya nosotros vimos anteriormente. Las barreras anatómicas son principalmente la piel y las membranas mucosas, y estas sirven para proteger al cuerpo contra patógenos. Si ustedes lo quieren ver, pues la piel sería así como una capa plástica, ¿no? Una cubierta plástica que cubre a todos los órganos, a todos los tejidos de los patógenos. Y si no tuviéramos piel, sería muy fácil que los patógenos se encontraran. Y entonces es como una cubierta plástica. De hecho, es tan eficiente que las verduras y muchos otros organismos, los frutos, se cubren con estas capas gruesas que hay en la entrada de patógenos. La epidermis, la piel está formada por la epidermis, que es esta parte de acá, la dermis, y la dermis, que es esta parte de acá, y el tejido subcutáneo. Y la epidermis es muy delgada y es esta fila de capa de células muertas llenas de queratina que están completamente empaquetadas, que hacen que no haya mucho espacio entre ellas. La dermis, como ustedes lo pueden ver, que es esta parte de aquí a acá, es ese espacio mucho más grueso, lleno de muchos sí, está lleno de vasos, pero también está lleno de otras cosas, por ejemplo, los folículos pilosos o las glándulas sudoríparas, dependiendo de algunas especies o de algunos tipos de piel, porque hay animales que no tienen tantas glándulas
sebáceas, por ejemplo, sudoríparas. Y es este espacio que es un poco más grueso. Entonces, además de servir como una capa protectora, porque un patógeno no puede entrar fácilmente a través de la epidermis, además de eso también se encarga de sintetizar ciertas moléculas bioquímicas, por ejemplo, algunas proteínas como la lisocima o algunos péptidos antimicrobianos que están secretados por la piel. Si ustedes están llevando ahorita microbiología, ustedes hacen un cultivo de bacterias Escherichia coli, que es la más común. Ustedes hacen Escherichia coli y la ponen en una caja de Petri en un cultivo y luego ponen la mano sobre la caja de Petri. Ustedes van a ver que Escherichia coli va a crecer en toda la caja de Petri, excepto donde pusieron la mano. ¿Por qué? Porque en la mano tienen ustedes proteínas que destruyen las bacterias, principalmente Escherichia coli. De tal forma que esa es una barrera química que se utiliza para eliminar a los patógenos. Tanto así que hay personas y animales que no pueden producir esas proteínas, que tienen muchos problemas de acné y de psoriasis. ¿Qué es eso? La falta de producción, que no tiene nada que ver con el estado hormonal en el que están muchos jóvenes que producen hormonas que los hacen secretar mucha grasa y infectarse mucho. Estoy hablando de una persona normal, no de personas alteradas hormonalmente, como ustedes comprenderán. De tal forma que hay una proteína que se llama así, ¿no? La psoriacina, es una proteína con actividad anti-Escherichia coli, especialmente anti-Escherichia coli, no destruye otra bacteria, pero tampoco destruye las Escherichia coli patógenas, simplemente las Escherichia coli las normales. Y hay gente que no produce en suficientes cantidades de la psoriacina y tiene esta enfermedad que se llama psoriasis, es una enfermedad de la piel que se infecta con mucha veces. Yo me quedé con la duda. ¿Cuál es un ejemplo de una que atraviesa la piel? Por ejemplo, algunos nematodos atraviesan la piel directamente o los protozoarios como chagas, donde la chinche chupa sangre y defeca a los protozoarios aquí en la piel. Y entonces ya el protozoario solo, cuando tú te rascas, que abres un poquito de dermis, el protozoario hace un hoyo y acaba de tener. Necesitas rascar o... Necesitas rascarte, pero de todos modos te penetra. Y no cualquier patógeno, un protozoario no penetra el tejido. Pero hay muchos gusanos que penetran directamente por la piel y viajan con todo el cuerpo. Bueno, una piel normal como la piel aquí de Chelsea, ¿o cómo se llama? Chelsea. Una piel normal de un animal así como Chelsea usualmente no se infecta ni sufre invasión de patógenos porque está protegida, ya sea por la misma capa o por sustancias antimicrobianas que están secretando. De tal manera que no hay tanto problema. El problema es cuando se produce una lesión, de tal forma que los patógenos aprovechan cuando el animal se hace una lesión, o bien ya sea por un rasguño, o por una herida, o por una mordedura, o bien hay patógenos que han evolucionado para solventar ese problema. Bueno, si yo soy un virus y necesito atravesar una barrera física como la piel, pues podría ser que entonces utilizo a un vector como una garrafal. Y el vector, que tiene la capacidad de perforar la piel directamente, es utilizado por el virus para penetrar. De tal forma que hay protozoarios como los de la malaria o la misma rodesia, o bacterias como anaplasma, o muchísimos virus que son
transmitido por mosquitos y garrapatas. Porque han evolucionado para solventar el problema de tener que atravesar estas barreras naturales. Y los aprovechan para causar infección. Aún así, todos saben que en una herida, si no te la tratas, pues es casi seguro que se te infecte, ¿no? Si no te desinfectas, imagínense hace 300 años cuando no había penicilina, ni alcohol, ni nada, ni el violate, ni nada por el estilo. Por eso la gente se moría de viejo a los 38 años, ¿no? Porque era tan fácil que tuvieras una infección por un patógeno por cualquier cosa y te morías. Por el otro lado están, dentro de las barreras anatómicas, están las membranas mucosas. Y las membranas mucosas también están formadas por una capa epitelial externa, que es esta de aquí, y por una capa de tejido conectivo, que es esta de aquí. Hace rato dije tejido subcutáneo, pero no, es tejido conectivo. En realidad es la principal entrada de patógenos del organismo, ya lo habíamos visto, ¿no? Toda la superficie que abarca la mucosa del normal, que cubre toda el área de una cancha de básquetbol, la pura mucosa del normal, ¿no? De tal forma que eso explica por qué es la principal entrada de patógenos. Y las mucosas también se han evolucionado para desarrollar mecanismos de defensa inespecíficos, además de todos los específicos. Por ejemplo, la saliva, las lágrimas y el moco de todas las mucosas que hay, eliminan a los patógenos por lavado. Cuando a ti te cae polvo o te cae un patógeno en el ojo, lo que hace es que la eliminas hasta que se termina por lavado. Cuando te entra algo por la nariz o algo a la garganta, entonces lo que haces es que produce muchísimo moco para estar eliminando. Cuando la gente se infecta con gripas y lo que hacen, produce moco, está eliminando a los microbios. Y aparte, la saliva, las lágrimas y el moco contienen también sustancias microbicidas. ¿Como cuáles? Como la lisocima, por ejemplo. Bueno, además de estos mecanismos, existen otros mecanismos dados por los cilios. Y los cilios que están en las vías respiratorias, por ejemplo, principalmente, van moviéndose y van expulsando a los patógenos con el moco. Y eso es bien común en casos de enfermedades respiratorias, como la gente y los animales producen muchísimo moco. No solo que se produzca moco, eso es una cosa. La otra cosa es que el moco se va expulsando y se va moviendo continuamente hacia afuera, porque los cilios tienen este mecanismo de arrastre que van lanzándolo hacia afuera. Y luego está la flora bacteriana normal. Acuérdense que la flora bacteriana son todas estas bacterias y protozoarios que viven en las mucosas de forma normal, se alimentan de ellas. Yo no sé si ya les había comentado, pero ustedes tienen 100 veces más células bacterianas que células humanas, ¿verdad? De tal forma que por cada célula humana que tiene en su organismo hay 100 células bacterianas alojadas en diferentes mucosas y en las diferentes partes del cuerpo. De tal forma que obviamente son más microbios que humanos. No pendejan, ¿verdad? Aunque algunos son totalmente microbios y nada, ¿no? ¿Verdad, Daniel? Chapín. No, Diego es porque cuando no se bañan, la tasa de bacterias obviamente está más grande. Bueno, de tal forma que todas esas bacterias y procesos que tienen en la flora bacteriana, en la flora normal, intestinal y en otros tipos de mucosas compiten por espacio y compiten por nutrientes.
De tal forma que si ustedes tienen una capa de bacterias en el intestino y quieren ver un patógeno, este patógeno no puede entrar porque compite con otras bacterias por espacio. Acuérdense que los microorganismos entre sí también tienen sus propios mecanismos de defensa entre ellos, ¿no? Uno de ellos son los antibióticos. Los antibióticos son moléculas que producen los hongos para matar a las bacterias que quieren competir en el espacio. Y es por eso que estos patógenos en la flora normal protegen contra agentes invasores. Si ustedes toman antibióticos por mucho tiempo, ustedes están eliminando a los patógenos, pero también eliminan a las bacterias normales. Y esas bacterias normales, al ya no estar en las mucosas, los predisponen a otro tipo de infecciones por otros patógenos. Porque ya no pueden competir por espacio ni por nutrientes. Otro tipo de barreras, que algunos autores las mencionan así, son las barreras inflamatorias. Estas barreras usualmente yo no las explicaba sino hasta el último capítulo del curso, porque necesitan conocer un poco más de los mecanismos inmunitarios. Sin embargo, es importante que las entiendan como parte de las barreras del sistema inmunitario innato. Sucede que cuando un patógeno establece un poco de infección, aquí por ejemplo, ¿no? Establece un poco de infección por aquí, este patógeno es detectado por varias células que van o que están generando señales de alarma. Por ejemplo, están generando moléculas como las quimiosinas que atraen a más células del sistema inmunitario al lugar donde está el patógeno. Y las células del sistema inmunitario, al detectar esos gradientes de quimiosinas, se acercan al sitio de infección y se van pegando a este sitio. Se pegan mediante ciertos receptores de membrana y luego son capaces de extravasarse, es decir, de salir de los vasos sanguíneos donde están circulando hacia el tejido entre las células de la pared del vaso sanguíneo hacia el tejido en donde están los patógenos. Y ese proceso es un proceso que desemboca en un estado inflamatorio en ese nivel. De tal manera que todas las sustancias que se producen para atraer a más células del sistema inmunitario a ese lugar se llaman como proceso inflamatorio. Nada más me regreso aquí. Por eso les platicaba el otro día, ¿no? Si ustedes hacen una lesión en la piel, si se golpean en una parte del cuerpo o un animal se golpea, en los pocos minutos se inflama o se hincha. Esas es todas las células que están viajando hacia ese lugar para eliminar un patógeno, esté ahí o no esté ahí. Ellos no saben si va a estar ahí. De todos modos, como hay células que se destruyen por el golpe o por la herida, esas células destruidas lanzan señales de alarma, que son las que traen más células a ese lugar. Y yo también les decía que cuando uno se pega en una articulación, por ejemplo, en una parte, lo primero que haces es detener el proceso inflamatorio, porque tú sabes que no hay patógenos en ese lugar. Entonces tienes el proceso inflamatorio para evitar que más células lleguen a ese lugar, porque esas células también son dañinas para las mismas células de ese tejido. También, bueno, como que me acuerdo que había comentado que, es que no me acuerdo bien, de cuando no sangraban o algo así, yo creo que estaban malos. Vale, te pegabas, pero te creaba el moretón y no dejabas de me pasaba algo, ¿no? Y yo me acuerdo que... A ver, es fácil. Ajá, si te golpeas o algo así, y se hace un moretón, pero pues no algo pasaba, ¿no? No sé. Cuando dicen, por ejemplo, que tienen la sangre molida y que no sangró, no se rompió la piel, y a ¿Pero eso eso lo dije yo?
Dorothy Jane dice que desde otro día dijo. O sea, ¿sí es cierto es que dije yo eso? Lo dijo, pero lo dijo en el propedéutico. Pero estaba hablando de que, por ejemplo, si había, por ejemplo, que un perro lo habían atropellado y que al parecer no había heridas, era más peligroso que porque no había heridas físicas. Eso sí lo dijo, yo también lo oí. Sí. Sí. Yo creo que iban echando el propedéutico. Ay. Profe, ¿Qué? No sé, no, a lo mejor lo que dije que acabo de repetir ahora es que cuando tú te golpeas y no hay una lesión expuesta, una herida expuesta, de todos modos se forma el proceso inflamatorio ahí y es igual de peligroso, porque hay células muertas, las células de inmunitario llegan y tratan de defenderse contra los patógenos, pero no hay patógenos y desencadena el proceso inflamatorio que destruye el tejido ahí. Destruye el tejido propio. Por eso, porque la gente trata de evitar esas inflamaciones comiéndose hielo o sustancias antiinflamatorias como corticosteroides. Y también dije que algunos deportistas, cuando hacen uso excesivo de sus articulaciones, se les inflama porque ese golpeteo de la articulación causa destrucción de células. Y como hay destrucción de células, el sistema inmunitario cree que hay un patógeno destruyendo sus células. Eso es cualquier nada. Entonces, como está golpeando y está destruyendo las células